Residencia Canina Mascotas y Serimás, servicio de incineración de mascotas, les ofrece el siguiente espacio. La 8 de Castilla y León Televisión ha tenido la oportunidad de viajar a Tierra Santa gracias a la agencia leonesa Viajes Ventravel. Fueron 5 maravillosos días en los que recorrimos Jerusalén, Nazaret, Belén. Nos refrescamos en el río Jordán, subimos al Monte de las Bienaventuranzas, navegamos por el lago Tiberíades y nos adentramos en el carácter más cosmopolita del país en las ciudades de Tel Aviv y Haifa. Eso resumiendo, porque no paramos ni un segundo. Todo para que ustedes puedan conocer cómo es este escenario de grandes acontecimientos que han moldeado la vida humana y qué emociones despiertan no solo a creyentes, sino también a agnósticos. Pero antes de empezar con nuestra aventura, una pequeña clase de historia para ponernos en situación. Las huellas históricas del actual Israel se remontan a más de 5.000 años. Ha sido un pueblo continuamente perseguido, invadido y destruido por asirios, babilonios, griegos o romanos, entre otros, pues suponía un lugar de paso entre Oriente y Occidente. A pesar de ello, siempre consiguieron levantarse. Abraham fue el primer hebreo, aquel a quien Dios le aseguró la tierra prometida si sacrificaba a su hijo Isaac. Sería la primera de las tantas pruebas que el Todopoderoso pondría a la humanidad para probar su fe. Salomón fue el último rey de Israel unificado. Era hijo del rey David, famoso por su enfrentamiento con el mayor de los guerreros filisteos, Goliat. Ha pasado a la historia por la construcción del primer templo de Jerusalén en el año 960 a.C., templo que sería destruido por los babilonios, reconstruido más tarde por los judíos, derribado de nuevo por los romanos y vuelto a levantar en el siglo I a.C. por Herodes el Grande. Herodes lo convirtió en el monumento más importante de la tierra, la primera maravilla del mundo. El Muro de las Lamentaciones es el único vestigio que se ha conservado hasta nuestros días. Pero Israel no solo es la tierra prometida de los judíos, sino también tierra santa para los cristianos, donde Jesús estableció su ministerio, obró numerosos milagros, fue traicionado por Judas y crucificado ante el pueblo, resucitando al tercer día. Y el Islam también considera a Israel un lugar religioso trascendental, donde Mahoma subió al paraíso y donde está ubicado el Domo de la Roca. Después de saquear Jerusalén y destruir el templo, los romanos le cambiaron el nombre a Judea bajo su dominio y la llamaron Palestina, un territorio que siglos después, desde 1517 y hasta 1918, formaría parte del Imperio Turco Otomano. En el año 1947 y después del Holocausto nazi, que terminó con la vida de más de 6 millones de judíos, la ONU aprobó el plan de partición de los territorios palestinos en un estado árabe y otro judío, mientras que Jerusalén quedó bajo administración internacional. Un año más tarde se proclamaba la creación del Estado de Israel. Aunque en las décadas siguientes sus habitantes no vivirían en paz por la continua lucha entre palestinos y judíos por recuperar su tierra,
En la actualidad, Israel es un país plural, estable, comprometido con su patria y uno de los destinos turísticos más solicitados de Oriente Medio. A tan solo 4 horas de vuelo desde España, nos ofrece un paisaje inigualable, con modernos centros turísticos que contrastan con su gran riqueza arqueológica. En la actualidad residen casi 8 millones de habitantes y comprende un variado mosaico de idiosincrasias, culturas y religiones. Más del 75% son judíos, casi el 20% son árabes y un 5% son cristianos. Se trata de un país muy moderno, avanzado tecnológica y médicamente, líder en el campo de las energías alternativas, sobre todo la solar, con uno de los mejores sistemas educativos del mundo y un sector industrial dinámico y diversificado. En definitiva, un país de futuro. ¿Sabes cuando algo te apetece tanto y parece que no llega el día? Pues eso es precisamente lo que sentimos Dani y yo días previos a nuestro viaje, organizado por la agencia Ventravel. Aunque la 7ª peregrinación a Tierra Santa y Jordania, de la que podréis disfrutar en octubre, tiene como salida el aeropuerto de León, nosotros viajamos a Madrid para coger nuestro avión en Barajas. Mientras esperábamos a embarcar, yo ya estaba escribiendo el primer post en mi blog, el primero de muchos, pues cada día haría un pequeño resumen de los lugares visitados. Bueno, y ahí nos ven, esperando a subir al avión. Pero Emma y yo no fuimos solos. En unos instantes conocerán a nuestros compañeros de viaje. En tan solo 4 horas, el avión de la compañía israelí El Al nos dejó en el aeropuerto de Ben Gurion de Tel Aviv, donde nos esperaba Pablo Arlowski, nuestro guía turístico, y ya lo verán ustedes, gran protagonista de estos programas especiales desde Israel. Y ahí tenemos el resto del grupo: Manu de Ventravel, el director de la 8 León, Juan Francisco Martín Fresneda, y él es Moti, el conductor y responsable de que la conexión wifi móvil funcione a la perfección en pleno desierto. Teniendo en cuenta que en Israel es 1 hora más que en España, llegamos sobre las 7 de la tarde y ya estaba anocheciendo. Nuestro primer destino, el Hotel Prima Kings de Jerusalén. Impacientes por comenzar con nuestro trabajo, aprovechamos el trayecto para entrevistar a Pablo, un hombre fascinante. Ya lo irán descubriendo. Acabamos de llegar a Israel y lo primero que notamos es un calor sofocante. Pablo? Bueno, pero realmente estamos en el fin de la primavera, así que todavía no hace calor y son las 7. Son las 7 de la tarde. Ya son las 7 de la tarde. Aquí, bueno, estáis a punto ya de cenar, es la hora de cenar prácticamente. Realmente aquí cenamos más temprano que ustedes, sí. Acá no es como los españoles, aquí a las 7 ya están cenando, pero nosotros vamos a cenar un poco más tarde. ¿Y cuántos grados habrá en estos momentos? Hoy llega a 30, pero es donde la gente se equivoca, no siempre es los grados, sino la humedad y cómo se siente el calor. Eso es lo que realmente da la temperatura. Eso es lo que da la temperatura, así que los grados están, pero en Jerusalén está más agradable, siempre, y a la noche más todavía. Van a ver. Muy buenas infraestructuras, acabamos de llegar al aeropuerto, estamos dirección Jerusalén, está todo muy bien comunicado, ¿no? Está todo bien comunicado, van a ver, no es realmente a lo mejor lo que se imaginan. Yo sé que la gente que quiere ver en parte los textos bíblicos, pero cambió un poco en los 2000 años, el país un poco creció, pero algo que ya se pueden ver y lo primero que les quiero decir, porque esta ruta que estamos haciendo, estamos en una ruta moderna, pero realmente está sobre la ruta antigua, así que si llegaban hace 3000 años, podrían ver cómo suben de aquí los árboles que compró el rey Salomón desde el Líbano para construir el primer templo de Jerusalén, sobre esta misma ruta que va desde Tel Aviv a Jerusalén. Pablo, contigo vamos a aprender muchísimas cosas en los próximos días, porque vas a ser nuestro guía turístico, nos vas a dar muchos datos sobre la historia, sobre los datos religiosos, pero háblanos de ti, ¿quién es Pablo exactamente? Porque tú el castellano lo dominas muy bien. Bueno, realmente yo nací en Argentina,
nací en La Plata. ¿Quién soy yo? Tenemos que estar un poco antes. Mis abuelos son polacos de origen judío que se fueron a vivir a la Argentina. Mis padres nacieron en Argentina, yo nací en Argentina y en un momento dado mis padres decidieron venir a vivir acá. Entonces, como ustedes, yo estoy desde los 8 años vivo aquí. Así que realmente soy israelí. Nací en Argentina, pero crecí aquí desde los 8 años. Vamos a hablar un poco de la gente, de los turistas a los que recibes, porque creo que este recorrido que vamos a hacer en los próximos 5 días, un recorrido muy resumido de lo que va a ser el viaje que nos va a preparar Ventravel para el mes de octubre, pero con los turistas españoles que tú te encuentras, ¿qué es lo primero que les sorprende, lo que más les sorprende a la hora de pisar tierra israelí? Realmente yo sé que cuando la gente mira de Israel, los que hay en la televisión y lo que ven en la radio, y esperan encontrarse algo que es un poco diferente en la realidad que se ve enseguida. Porque yo sé que lo que se muestra y lo que se ve es otra situación, más el conflicto, y la realidad es un poco, y cuando digo poco, bastante diferente, ya se pueden ver. Entonces lo primero que se sorprenden es que ver que no vienen a un país como a lo mejor se imaginan algunos, que es un poco gracioso, que esperan encontrar lo que leyeron en la Biblia, también pasa eso, o algunos lo que vieron por televisión, y todos se sorprenden porque como puedo solamente firmando, viendo las rutas y los caminos y el aeropuerto, vienen a un país que está bastante desarrollado, que podemos llegar entonces a los lugares con una tranquilidad. ¿Cuántos habitantes tiene Israel? Porque en extensión aproximadamente puede ser como Galicia. Bueno, el tamaño de Israel es 22.000 kilómetros cuadrados y habitantes son 8 millones. 8 millones de habitantes. 8 millones de habitantes. Cuando son 6 millones de religión judía, 1,5 millones de religión musulmana, 300.000, después son cristianos y también algunos no reconocidos. Estoy hablando de ciudadanos israelíes, no hablo todavía del tema también de los palestinos, la gente se equivoca acá. A lo mejor en un momento vamos a tener un poco también arreglar. Hablo de ciudadanos israelíes. Pablo, no hablamos hebreo. ¿No hablan nada de hebreo? No. Es muy fácil. ¿Aquí se habla inglés o cómo lo vamos a hacer? Bueno, primero si no hablan hebreo, entonces voy a estar con ustedes, porque yo sí hablo un poco de hebreo. ¿Sí? Los voy a ayudar. Dinos 4 palabras que debamos saber. Entonces, primero lo más que Shalom, se tiene que... lo sabemos. Eso, por eso. Primero, cuando saben Shalom, que realmente Shalom. es paz, es el saludo de venir, el saludo de ir, que quiere decir, vengo en paz, me voy en paz, así que Shalom. Shalom. Ya saben, ya pueden empezar cualquier comunicación con la gente, y realmente entonces, Bruchim Abaim, bienvenidos. ¿Cómo? Bruchim Abaim. Abaim. Bruchim Abaim. Bruchim Abaim. Bruchim Abaim, bienvenidos. Sí. El hebreo es un idioma que se habla de atrás, más de la garganta. Yo sé que siempre por ahí están, más de la garganta. Y ustedes van a pensar todo. Y otra de las cosas que sepan están en el Medio Oriente. Sí. No nos estamos peleando, así hablamos. Ustedes piensan que nos estamos todo el tiempo insultando y peleándonos. Así hablamos acá. Llegamos al hotel, dejamos las maletas y seguidamente nos fuimos a cenar al restaurante Olive and Fish. ¿Recuerdas lo que pediste, Dani? Creo recordar que pidió Pablo porque, aunque la carta estaba en hebreo y en inglés, la cultura gastronómica del país nos era totalmente desconocida. Pero les adelantamos que el puré de garbanzo, o también llamado hummus, y el falafel son 2 de los platos más típicos. Y después de cenar, un tranquilo y apacible paseo por Jerusalén. שעות בנסיעה כל הלילה בגשם אבל העיר הזאת De la hora no se salva nadie. בשבילה מהר כמו ממתק. Como veis, Jerusalén es de lo más tranquilo. Sí, porque son las 10:30 de la noche, estamos dando un paseo tranquilamente, una muy buena temperatura
y la verdad que se está como en casa, o incluso hasta mejor. Nosotros nos vamos para el hotel porque mañana nos espera un día muy, pero que muy intenso. Vámonos. Amanece en Israel. Buenos días, primer día en Israel. A ver qué nos encontramos. Y amanece muy pronto. A las 6 de la mañana casi todo el mundo ya está en pie. Pero no crean que les gusta madrugar, simplemente se debe a que su día es diferente al nuestro. El sol sale antes y a eso de las 7 de la tarde ya están cenando. Nuestro primer día en Israel se pronosticaba extraordinario y agotador a la vez. Subiríamos al Monte de los Olivos, entraríamos en la iglesia del Pater Noster y en el jardín de Getsemaní, donde nos esperaría el leonés Fray Luis. Después de visitar la iglesia de todas las naciones, conoceríamos la ciudad vieja de Jerusalén, recorriendo el Vía Crucis que Jesús siguió camino del Calvario. Visitaríamos el cenáculo, la sala donde tuvo lugar la última cena. También la iglesia de la Dormición, donde se ubica el sepulcro del rey David. Y ya por la noche, después de cenar, nuestro destino sería el Muro de las Lamentaciones. Un día de lo más intenso que comenzamos con mucha fuerza. Aun a pesar de los 33 grados que hacía, nos dio una idea de los lugares tan maravillosos que nos esperaban abajo. No hay ninguna persona que venga a Jerusalén que no pase por este lugar donde nos encontramos, ¿no? Realmente, si no empiezan la peregrinación sin venir a este lugar y ver esta vista, no se puede entender Jerusalén. Entonces, antes que vamos, se entra y se pasea por las calles de Jerusalén, realmente hay que venir a este lugar para entender y ver Jerusalén desde aquí. Nos encontramos en el Monte de los Olivos, luego vamos a ver un poco más de esta zona, que a mí me ha sorprendido, luego les explicaré por qué. Y la vista, lo que estamos viendo, si no me equivoco, es la ciudad antigua, la ciudad vieja de Jerusalén, ¿no es así, Pablo? Lo que tenemos hacia allá. Claro, es la parte de que están, pero tenemos que arreglar, porque lo que llamamos hoy la ciudad antigua de Jerusalén, donde están hoy las murallas, no es la verdadera ciudad antigua de Jerusalén. La ciudad antigua de Jerusalén, donde empieza Jerusalén, está fuera de las murallas. Si venimos y tenemos que empezar hace 3.600 años, si venían aquí en ese momento, no veían nada de lo que vemos todo alrededor, y donde está el domo de la roca, ahí lo podríamos ver a Abraham, que viene a sacrificar a su hijo Isaac. Este es el monte Moriah. Y ahí vienen, cuando sabemos que el ángel lo para y no fue el sacrificio, empieza la historia de esta zona. Si saltamos ahora adelante 600 años y venimos a cuando el rey David quiere conquistar la ciudad de Busita, pero olvídense de lo que ven acá. Concéntrense en la calle que está a la izquierda y ven no donde está la muralla, sino desde la parte de la calle hacia la izquierda. Ven que en el medio hay como unas excavaciones. Sí. Esa es la verdadera ciudad antigua de Jerusalén, o mejor dicho, la ciudad de Busita. Cuando viene el rey David, esa pequeña ciudad es la que él conquista, le cambia el nombre a Jerusalén. Cuando él quiere construir el templo de Jerusalén, lo construye entonces en el norte, donde está hoy el domo de la roca, el monte Moriah, donde fue el sacrificio, pero sabemos que él no construye el primer templo de Jerusalén porque él fue rey de guerra. Lo construye su hijo, Salomón. Entonces el primer templo de Jerusalén se construye donde está hoy el domo de la roca, 998 a.C. Fíjate. De este lado ven que ya hay un cementerio, el cementerio antiguo del Monte de los Olivos. Como en el judaísmo el cementerio es impuro, el cementerio es como una frontera. Y la ciudad siempre desde ahora va a empezar a crecer de donde estamos viendo para el otro lado y nunca para este lado hasta la época nueva que ya creció. Entonces, hacia el norte tenemos el templo y para el otro lado crece la ciudad antigua de Jerusalén, y ese templo existe hasta el 586 a.C. Es destrozado y los judíos son expulsados a Babilonia. Van a Babilonia y después de 70 años se construye el segundo templo de Jerusalén en el mismo lugar. Pero ya es un templo pequeño. Nos cuenta el Talmud que los ancianos que ven el templo segundo se ponen a llorar recordando qué grande y bonito era el templo de Salomón y qué pequeño es el templo que construyen los que vuelven de Babilonia en el mismo lugar. Otra vez la ciudad sigue creciendo para el otro lado y hasta que llegamos a la época de Herodes.
Herodes ve el templo ese pequeño y decide entonces hacer un templo más grande, reconstruir el segundo templo y hacer un templo grande. Pero él dice la montaña es muy pequeña para él. Él quiere hacerlo más grande. ¿Qué es lo que él hace? Él construye la explanada grande que vemos a nuestra derecha y arriba, donde está el Domo de la Roca, se construye el templo segundo reconstruido de Jerusalén por Herodes, que nos dicen que tenía 20 metros más alto del Domo de la Roca hoy. Dicen que el que no vio el templo de Herodes no vio un edificio bonito en su vida. Así decían los romanos que venían acá y paseaban en ese mismo lugar. En el templo primero y en el templo segundo hay una sala que es el Santo Santuario. El Santo Santuario es el lugar sagrado que ahí entraba solamente el sumo sacerdote una vez al año. ¿Cuándo? En la fiesta judía, que es el día del perdón en Yom Kippur. Solamente entraba él el día del perdón ahí adentro. Ese es el templo, el segundo reconstruido por Herodes, que conocemos de la Biblia. Ese es el templo donde cuando nace el niño, José da 2 palomas al templo como sacrificio. Ese es el templo que lo encuentran al niño cuando tiene 12 años discutiendo con los sacerdotes del templo. Y ese es el templo donde están también los vendedores, donde él da vuelta a las mesas de los vendedores. Pero acá tengo que explicarles algo. ¿Ven dónde está el Domo de la Roca? Es el lugar sagrado. No toda la explanada es sagrada. Donde está a la izquierda y vamos a llegar a la mezquita, es donde estaban ahí y afuera los vendedores. Realmente, cuando van a estar acá, van a ver que ya el rey Salomón dijo hace 3000 años no hay nada nuevo bajo el sol. Igual, como hace 2000 años, cuando iban al templo estaban los vendedores, estaba la gente, porque ustedes piensan que viene un judío de Babilonia y quiere hacer un sacrificio. No se trae la cabra de Babilonia, claro, la compra acá. Ahora tiene que dar una donación al templo, la donación es medio shekel, pero él viene con moneda de Egipto. Entonces tiene que haber un cambista que se gana unos pesos. Y cuando volvía a ese mismo peregrino a la Galilea, los niños no le preguntaban ¿qué me trajiste de Jerusalén? También tiene que llevarse algo. Igual que hoy, como vemos en todo lugar que paramos que están los vendedores y en cada iglesia que salimos están las tiendas para llevarse las cosas, igual era hace 2000 años. Y más de una vez cuando nosotros también queremos un poco encerrarnos en los lugares y vienen los vendedores a vendernos, lo mismo pasaba hace 2000 años hasta que el Señor se enoja y les da vuelta a las mesas porque Él quiere orar en el lugar sagrado. Es el templo entonces de Salomón. El templo de Herodes, el segundo que está en ese mismo lugar. En el año 70 después de Cristo, en la rebelión, es cuando Tito quema el templo de Jerusalén, se quema el templo de Jerusalén. Y ahí los judíos dicen, tenemos un problema. Hay un lugar en la explanada que es el lugar sagrado, el lugar que podía entrar solamente el sumo sacerdote una vez al año, el día del perdón. ¿Cuál es ese lugar? Entonces deciden que hasta que no se construya el tercer templo, nadie sube a la explanada del templo. Y entonces dicen, ¿a dónde vamos a orar? Vamos a orar al lugar más cercano al lugar sagrado, pero sin peligro de entrar al lugar sagrado. ¿Cuál es ese lugar? El muro de las lamentaciones. El muro, como en hebreo lo llamamos el muro, o los gentiles el muro de las lamentaciones, porque siempre se ven gente que están lamentando o personal o por el templo de ese mismo lugar. Desde el año 70. 70 después de Cristo. Hasta hoy todavía no se ha creado ese tercer... El tercer templo todavía no se está construido, pero todavía vamos a complicarlo un poco con el tiempo. Esperen, recién estamos en el 70 después de Cristo, tenemos todavía 2000 años más. Entonces se van y se ora afuera. Quiere decir, ¿qué es el muro? Que lo vamos a ver más tarde. El muro es el muro que rodeaba la explanada, que arriba estaba el lugar sagrado. Quiere decir, cuando el Señor venía al templo y pasaba al lado del muro, cuando lo vamos a ver, era la muralla que rodeaba la explanada. Ellos oraban arriba. No tiene ninguna parte importante, sino la parte importante se hace desde ya casi 2000 años que se va a orar a ese mismo lugar. Pasan los años, ese lugar queda abandonado, queda cerrado y los musulmanes, cuando están acá, reconocen que de este lugar fue el sacrificio no de Isaac, sino de Ismael, como dice en el Corán, y que de aquí subió Mahoma al cielo, recibió el Corán. Entonces construyen el Domo de la Roca. En el siglo VII se construye el Domo de la Roca, que lo podemos ver, que no es una mezquita, sino cuida la piedra sagrada. Para los musulmanes, el centro del mundo, como también para los judíos, y donde fue el sacrificio de Ismael, y donde Mahoma subió al cielo. Desde ese momento, esa parte queda entonces musulmana. La mezquita es la que está a la izquierda, la negra pequeña. Ven que afuera de la muralla hay una torre y una iglesia grande al lado. ¿La ven? Ese ahí es el monte Sión. Ahí está el cenáculo.
El segundo lugar, ven que en el medio de la montaña abajo hay también una iglesia ancha, Sí. con una ventana pintada, un dibujo. Esa es la iglesia de Peter Galicantos, la casa de Caifás, donde fue el juicio del Señor. Ahora, si bajamos aquí abajo, podemos ver dónde están los árboles, y detrás de los árboles vemos la parte de atrás de una iglesia. Sí. Esa es la iglesia de Gatsemanim, la iglesia de la agonía. Ven el domo de la roca. Si vamos a la derecha, ven donde hay una tela celeste. Ahí es la Antonia, donde fue el juicio de Pilatos. Y lo último que les quiero mostrar, ven el domo de la roca, ven que a la izquierda hay dos cúpulas grises, una pequeña y una más grande detrás. ¿No es cierto? Ese es el Santo Sepulcro y el Calvario. Ahora miren, de este lugar les quiero mostrar los últimos 3 días del Señor. La última cena en el cenáculo, ahí arriba. Termina la última cena, baja por el monte Sión, pasa el Kidrón y viene acá a Gatsemanim. En Gatsemanim lo agarran los soldados romanos y lo entregan al juicio de Caifás, del sacerdote, aquí de la Sanedrina. Al otro día lo pasan a la Antonia, al juicio de Pilatos, y de ahí empieza la vía dolorosa hasta el Santo Sepulcro, que lo vemos acá. Los 3 últimos días del Señor que se ven acá. Hemos hablado de los últimos 3 días de Jesús. ¿Qué es lo que explicáis después a todos los visitantes, Bueno, los peregrinos? ahora un poco lo que vemos, lo que es Jerusalén de hoy, porque tenemos entonces la vista de hoy, tenemos la muralla de hoy, no es lo que llamamos la ciudad antigua de hoy, pero es una muralla nueva, del 1523, tiene menos de 500 años. Hablo de una ciudad de 4000 años, 500 años es una muralla nueva, que dividió entonces lo que era Jerusalén en la época de Solimán el Magnífico, con los 4 barrios. A la derecha adelante tenemos el barrio musulmano, derecha atrás cristiano, izquierda atrás el armenio y la izquierda adelante el judío. Realmente cuando estemos adentro van a ver que el armenio, cristiano y musulmano son iguales porque es de la época turca. El único que es diferente es el barrio judío. Porque en 1948 Jordania conquista entonces el barrio judío y cuando en la Guerra de los 6 días Israel vuelve al barrio judío está todo el barrio destrozado. Vamos moviéndonos. Entonces lo construyen, hacen primero las excavaciones y después lo construyen nuevo. Entonces el barrio judío es todo nuevo. Es la única diferencia que hay. Y de este lado entonces tenemos el cementerio judío, es un cementerio que hay tumbas de acá de hace 3000 años, pero tenemos tumbas también de hoy día que todavía se entierran aquí. Es el lugar que los judíos quieren enterrarse más importante, porque cuando venga el Mesías o vuelva el Mesías y va a bajar entonces por aquí, cuando va a entrar en la puerta dorada, los espíritus que se van a despertar, lo primero que van a ver es el templo de Jerusalén. Entonces judíos quieren aquí enterrarse frente a la ciudad antigua de Jerusalén. La puerta dorada, La supongo, puerta es aquella que dorada, está cerrada. claro, esta que la cerraron, la tapiaron los musulmanes y pusieron el cementerio musulmán para estar cerca del Domo de la Roca, donde están ellos. Y lo que vemos acá entonces es la iglesia esa bonita que vemos, es la rusa ortodoxa, y un poco más arriba podemos ver la iglesia Domino Flevit, otra iglesia que hizo Berluzzi, donde el Señor lloró por Jerusalén. Ajá. Si tuviéramos que ubicar ahora mismo el lugar del templo para que lo podamos recalcar muy bien, ¿dónde tendría que estar ahora mismo exactamente ese tercer templo? Que tiene que Exactamente llegar? donde está el Domo de la Roca. Exactamente donde Claro, está el Domo de la Roca. Es el lugar. Es donde se mezclan, pues un poco sí podemos decir, las 3 grandes religiones. Bueno, en toda esta parte de Jerusalén se mezclan las 3 religiones. Cuando podemos ver tenemos los centros principales. Tenemos el sepulcro en la ciudad, tenemos el Domo de la Roca y del otro lado el Muro de los Lamentos, que es la parte entonces judía. Porque en el 67, cuando el ejército israelí llega a la explanada del templo, ahí es Moshe Dayan, da la orden del ejército salir y decidir. La parte de arriba es musulmana, la parte de abajo es judía. Entonces arriba cuida el Waqf, que es la mezquita y el Domo de la Roca, y en la parte de abajo, donde está el Muro de los Lamentos, es la parte judía de hoy. Es impresionante de verdad poder presenciar todos estos lugares, porque yo creo que no hay ningún sitio en el mundo en el que se puedan congregar en tan poco sitio tanta historia. No, no hay. No lo hay. No hay, y que se concentran las 3 religiones monoteístas, median, y no solamente en estos días la van a poder ver, sentir y escuchar,
porque de repente vamos a escuchar los muadzín que llaman a la oración musulmana, a las 12 vamos a escuchar el ángelus y de repente los judíos que van en la oración y se escuchan todas juntas unas con otras en el mismo lugar, así que se pueden vivir y que estar. No es fácil. Antes de irnos, porque claro, nos estamos moviendo por muchos lugares, este lugar en concreto donde estamos, desde este mirador, ¿qué es? Porque esta zona que tenemos aquí... Bueno, este es el mirador del Monte de los Olivos, es el cementerio del Monte de los Olivos. No esperen hoy ver tantos olivos como habían hace 2000 años, porque cada vez que crece el cementerio hay menos olivos y hay más cementerio. Claro. Hoy podemos ver los cementerios, los olivos antiguos los vamos a ver ahora en la iglesia de Gatsemanim, que está ahí abajo. Además que tenemos, creo que, bueno, pues muchas cosas que enseñar, o por lo menos importante moverse por los pocos olivos que quedan, como en un momento en el que Jesús vivió, pues lógicamente todas. Bueno, ahí tenemos sus los días. tres que son los antiguos, los testigos, que son ellos mismos, o los hijos o los nietos, que son los testigos de la agonía misma. Los vamos a ver ahora cuando vayamos a Gatsemanim. Perfecto, pues venga, vamos a verlo ahora, nos vamos a acercar a todos estos lugares y de verdad queremos que se queden con estas imágenes que son muy importantes. Y hasta aquí nuestro primer especial desde Israel. Os habéis quedado con ganas de más, ¿verdad? Pues hay más, muchos más lugares que mostrar y mucha más historia que contar. Nos vemos en el próximo capítulo de nuestro viaje a Tierra Santa, un viaje organizado por la agencia Ben Travel. No more tears, my heart is dry. I don't laugh and I don't cry. I don't think about you all the time. Well, when I do, I wonder why. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be one day, baby, we'll be old. And think of all the stories that we could have told. Residencia Canina Mascotas y Serin Más, servicio de incineración de mascotas, les ha ofrecido este espacio.